El Avispero, información que hace ruido, por la 90.5. En el centro geográfico de la nación mapuche, transmite FM Che. Continuamos nosotros en esta mañana de radio comunitaria, en esta mañana de Avispero, y ayer compartíamos con vos lo que sucedió en la audiencia en la ciudad de Esquel. También compartíamos más temprano con vos la situación que están viviendo las ñañas y Lamien del LOF en Resistencia en el departamento de Cuyamén, en Vuelta del Río, en la recuperación de tierras que se le ha hecho al magnate italiano Benetton. Y te decíamos que íbamos a estar en comunicación nosotros con el Lamien Facundo Guala, que se encuentra en este momento detenido, pero que no está imputado. Es decir, él se encuentra privado de su libertad en una calidad de preso político, podríamos decir, porque no existe ningún tipo de imputación de este lado. Sí existe una investigación, dicen los medios desde Interpol. Pero nosotros vamos a escuchar y vamos a conversar en este momento en la radio comunitaria con el Lamien Facundo Guala. Marmari Lamien Chumleimi. Marmari Lamien, Marmari Choconta, Puqueche, Pumapuche Queche, Pupeñi, Pulamien. Pemichi Maita, Tefamo de Paninche, China, Cuchanclen, Cavita, Pichina, Cume, Miaun, Eula, Cume, Alcutucren, Montamun, Cavita. Chita Kimlen Comptani Pukeche Kimlei Sachi Wasasumu Melepanin Che Kavitani Pukeche Hechi Kusamapu Melekeingonta Kusamen Piwinka Mechi Maitanya Chikechi Winyo Wicha Programa Impuma Puchingen Meleu Chamapu Melepain Kavita Tihachi Bolmapomo Winyo Melenga Tenkuidi Aukara Kiron Yamai Saimata Tuhachi Dungumu Tuhachi Rakiramu Lete Tani Puchakecheyem Mechi Maitai Munta Pupeni Pulamien Wicha Programa Imun Nehuanta imun, inche tfachi cárcel lepam, huelu maita imun ta nehuantunge, faimeu ta uñone ain tain mapu lelu, faimiechi fayengun ta pu shaima winkamo tengun kamapu, tranato engun kaita inchinta ultra programa in, tinyantu uñone kain tain kuivi kumemon el tain asma pu uñome lenga kaita normon el uñone kain inchinta yemaito fa, saltumai lamien. Pelei Lamien, Marmari, Nehuantlemu Tami Puyu, Nehuantlemu Tami Lonco, Lamien, Peumangele Mai, Kume, Rupale, Imun, Comta in Puñaña Pulamien, Peumangele Mai, Nehuantlemu Tami Puche. Pelei Tati, Lamien. Lamien, estamos en vivo aquí en la radio comunitaria de Junín de los Andes, la FM Che. Como sabemos, el Gualmapu es grande, es inmenso y nosotros somos parte del Gualmapu. Estuvimos atentos a lo que sucedió en el desalojo que se realizó el 27 de mayo, en donde usted fue detenido, donde muchos Lamien fueron detenidos. Estuvimos atentos y ayer compartimos en el aire con la audiencia de la radio comunitaria, con las ñañas y Lamien que habitan aquí en lo que hoy se denomina Junín de los Andes, territorio ancestral mapuche de Cuncún Milleu, y en las comunidades que habitan aquí también, compartimos lo que sucedía en la audiencia. ¿Cómo está usted, Lamien? Digo, para aquel que no entiende el mapudungún, aquel que no lo puede hablar aún. Bien, dentro de lo posible, ¿no? O sea, no, ninguno estaba bien privado de su libertad, pero por otro lado, con la satisfacción de que lo que hacemos puede tener una repercusión positiva en la conciencia de nuestra gente, ¿no? Sigue asumiendo la calidad de perseguido y prisionero político, encerrado en las mazmorras, en la cárcel del Estado opresor argentino, perseguido también por el Estado opresor chileno, como siempre ha sido, ¿no? En operaciones conjuntas ambos estados nos han perseguido y al servicio de los grandes intereses del capitalismo y del imperialismo que dominan hoy el mundo entero y que en este momento se representan en empresas transnacionales, extractivistas, petroleras, mineras, hidroeléctricas, forestales. En ese sentido, si hay algo que pueda causar satisfacción en este momento es poder escuchar
a ustedes, la mía, y a todos los mapuches que pueden comunicarse y que digamos de alguna manera poder brindarles una voz de aliento desde aquí, desde la cárcel, porque si bien uno está en la cárcel, continúa luchando, y también incentivar a los que están en libertad a que puedan hacerse cargo de su vida y seguir luchando también por nuestros derechos políticos, territoriales, ancestrales y naturales, ¿no? Porque somos los primeros habitantes de esta tierra, la gente. Nosotros no somos extranjeros y los extranjeros de verdad, digamos, los extranjeros imperialistas y capitalistas son los dueños de la mayoría de nuestra tierra hoy en día, ¿no? Pero bueno, eso es la satisfacción de poder saber que otros Peña y Lamián están atentos del caso, y no tanto por uno, sino también, sobre todo, que eso es lo positivo igual de que saber que ustedes se han preocupado por mi gente que está allá en Cusamen, en Curramapu, como se llama, en realidad allá en Cusamen, como dicen los Huincas, ahí en Vuelta del Río, en Leleque, en la recuperación de las comunidades en resistencia del departamento de Cusamen, y que esto al final sirva como un fortalecimiento de esa lucha y también como tribuna política, por llamarlo de alguna manera, para que nosotros podamos expresar nuestras ideas, nuestro Raquibam, que lamentablemente no solo ha sido muchas veces ocultado y reprimido por el Estado opresor argentino, sino por algunos sectores del movimiento mapuche más reformistas, ¿no? que no se han ocupado de tratar de tapar un poco las voces del movimiento más autónomo que se desarrolla aquí en el Puelmapo. Y Lamián, por ahí para aquel que por primera vez escucha Vuelta al Río, por primera vez escucha Cuyamen, por primera vez lo escucha usted también, digamos que no lo conoce, cuéntenos qué es, cómo fue esa recuperación y quién es Benetton, digo, ¿no? Porque hay mucha gente en esto que usted mismo decía, ¿no? Nos tratan como extranjeros a los mapuches, y hay mucho extranjero dando vuelta que el vecino, la vecina no tiene ni idea que lo tiene al lado. ¿Quién es Benetton y qué fue esa recuperación en Vuelta del Río? Bueno, primero, Benetton es uno de los terratenientes más ricos de la Argentina. Tiene alrededor de 1 millón de hectáreas o más en realidad que ha comprado. La historia de esas tierras es la historia de la conquista del desierto, es la historia de la opresión del pueblo mapuche en Puelmapo igual, porque son las tierras con las que Roca le pagó a los ingleses que financiaron la conquista del desierto, los ingleses que pusieron las armas, los Tralca, los Remington, para que nos vengan a masacrar y a ocupar el territorio, ¿no? Entonces, en esa guerra de ocupación, en esa guerra de invasión, en esa guerra de colonialismo, Roca le paga a los ingleses con 10 estancias de 90.000 hectáreas cada una aproximadamente. Ahí nace la Compañía de Tierras del Sur Argentino. Hasta hace unos 20, 30 años, bueno, aproximadamente, eso siguió siendo propiedad de los ingleses. Y después pasó por diversas manos hasta que llega a Benetton, ¿no? Entonces, la historia de Benetton hoy en día, que es uno de los más ricos del mundo también, tiene empresa de ropa, Fórmula 1, un montón de cosas así, es la historia de la conquista del desierto, ¿no? Y es la historia que atraviesa nuestra realidad aquí en el Puelmapo. Entonces, nosotros como Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapo, el MAP, y también con la organización por lo menos que yo me hago parte, que es una organización mucho más reprimida, que es la Resistencia Ancestral Mapuche, pero yo me hago cargo de la militancia en esa organización, hemos ido definiendo, a partir de diversas situaciones, enemigos estratégicos, y comprendemos que si bien toda la tierra tiene que ser recuperada, necesitamos recuperar las tierras productivas, porque aquí vivimos en las peores tierras, en los arenales, en los piedreros. Mi papá, por ejemplo, nació aquí a 20 kilómetros de la recuperación más o menos, en un sector, en un paraje, como dicen los Huincas, que se llama Mina de Indio. Mi papá nació ahí y de las peores tierras se tuvieron que ir de alguna manera desalojados por la pobreza. Y ellos también laburaron para los ingleses. Mi abuelo fue cocinero de los ingleses, tengo otros abuelos que son puesteros, o sea, hermanos de mi abuelo, tengo otros que son, tengo parientes, primos que trabajan ahí en la compañía, o sea, todos tenemos parientes, todos somos medio parientes acá, pero mucha gente ha trabajado en la compañía bajo la opresión de los ingleses y después bajo la opresión de Benetton, ¿no? Y toda esa contradicción ha llevado también mediante un proceso de toma de conciencia que hemos ido llevando en diferentes procesos de recuperación de tierras en las 3 provincias, sobre todo en Neuquén, en Río Negro y en Chubut, de definir como le decía, un enemigo estratégico. Y ahí entendimos que era
posible recuperar las tierras productivas y enfrentar a los grandes. Enfrentar a los grandes para poder también de esa manera enfrentar a los medianos, digamos, a los Winca, estos, los sirios libaneses que hay acá, todos estos, los turcos que le dicen. Y eso, esta recuperación prácticamente se desarrolla en el 13 de marzo del año pasado Winca, del año pasado Mapuche también, se desarrolla en ese tiempo y es una confluencia de diferentes comunidades y familias de la zona de Cusamen, porque nos damos cuenta que gran parte de la militancia del movimiento o una parte importante del movimiento es de la zona de Cusamen. Si no nacieron en Cusamen, son hijos y nietos. Al lado de eso está Benetton, y que hay un antecedente que está en Santa Rosa del Leque, donde también fuimos parte de ese proceso, donde encima también somos parientes con Rosa, todo, y nos damos cuenta de que de la inmensidad monstruosa del capital frente a la pobreza en la que estamos sometidos nosotros, o nuestra gente, digamos, y ahí definimos empezar un proceso de recuperación sin límite. O sea, nosotros no estamos recuperando el cuadro donde fuimos desalojados, estamos por todo. El objetivo inicial, por decirlo de alguna manera, porque esto es de muy largo plazo igual, pero el objetivo inicial es recuperar ese sector, pero echar a Benetton. Nosotros no queremos convivir con Benetton, nosotros queremos echar a Benetton, este italiano dueño de tantas tierras, y queremos que esas tierras sean de todas las comunidades, no solamente de nosotros, de las familias que estamos recuperando. La idea es que todas las comunidades de la zona, y que no son de la zona también, todo el mapuche con poca tierra o sin tierra, pueda tener un espacio donde vivir, porque también esa es la historia del lugar, es la historia de un lonco que hubo, que fue el Misol Lonco Ñancuche Nahuelquir, ¿no? El Misol Lonco Ñancuche Nahuelquir estuvo detenido en la época de la conquista y después fue tratado como indio pacífico, amigo, no sé qué cosa, y logró tener unos tratos con el gobierno argentino en aquel momento, y Roca le cede 200 lotes pastoriles y 625 hectáreas cada uno. La comunidad de Cusamen en sí, o del Misol Lonco Ñancuche Nahuelquir, es una de las comunidades mapuche más grandes del Puelmapu, ¿no? Y son 13 parajes los que rodean, digamos, a Cusamen. Somos miles de familias en la zona. La cosa es que Ñancuche Nahuelquir en realidad dicen que fue una estrategia, porque después de eso, de que él recibe esas tierras, empiezan a llegar muchos peñi lamien escapados de los campos de concentración, perseguidos por el ejército, algunos en el lugar se cambian el apellido, por otros menos perseguidos, y así distintas cosas. De hecho, bueno, también esa es la historia un poco de mi familia, ¿no? Mi familia llega corrida porque había combatido contra los Winca, fueron Huaychafe y cosas así, y llegaron y en el lugar se les dio, Ñancuche les dio un lugar, digamos. Pero pasó más cosas, aparte de las tierras, que eso es al lado de lo que le dan a Ñancuche y al lado de los ingleses, además de eso, se apropian de más tierra. De hecho, la tierra donde ahora fue el allanamiento son 3 lotes originales de la comunidad Vuelta del Río. Son los lotes 160, 161 y 162. Alrededor del año 28, los ingleses, a través de agrimensor y no sé qué más, hacen mapas falsos donde corren la línea de los alambrados originales, lo van corriendo, hasta que el alambre corre por arriba del río, arriba del cerro, donde está hoy en día la comunidad Vuelta del Río. La comunidad Vuelta del Río es una comunidad muy pobre que ya ha sufrido desalojos anteriormente, como pasó con el caso del abuelo Mauricio Fermín y de mi abuela Carmen Yone, y en ese lugar viven 30 familias arriba del cerro, ¿no? 30 familias en las peores tierras, que generalmente solamente pueden criar yeguarizo y caprino y cosas así. Y bueno, y ese nivel de pobreza ha desembocado en un proceso también de conciencia, porque la familia Fermín sufrió represión antes, resistió, se mantuvo en el lugar, también lo que sucedió en Santa Rosa, eso ha ido alimentando la conciencia mapuche de nuevas generaciones y también ha afianzado la relación entre la juventud y los mayores que aún quedan, y nos hemos nutrido y como si se quiere ideológicamente eso es lo que va mapuche, y eso es lo que ha desembocado en todo este proceso de resistencia. ¿Qué es lo que sucede? El Estado
temeroso del proceso de reconstrucción que se lleva en el lugar, porque se trabaja firmemente en el Mapudungún, bueno, aquí le decimos Camaricún, creo que allá no le dicen Guillatún, en los Camaricún, en toda en nuestro Mupiltún, en nuestro Feyentún, en nuestro Mapucheñén. Todo eso es lo que ha ido desarrollando un susto grande del Estado, ¿no? Del Estado opresor, y es lo que ha desencadenado la represión, que en otro momento fue resistida, pero que en este momento, bueno, gaje del oficio dijo, no, me tiene a mí preso y a los otros peñi, bueno, en un proceso judicial, pero que en realidad ha sido bastante positivo porque la justicia del Estado opresor terminó reconociendo, digamos, el domicilio, igual son cosas técnicas, pero terminó reconociéndolo el domicilio en la tierra recuperada a los peñi y Lamien que estaban detenidos conmigo, ¿no? Peley, si bien son cosas técnicas, Lamien, digo, creo que también esta situación que usted está atravesando, como el desalojo aquel 27 de mayo, digo, creo que también evidencia justamente cuáles son los objetivos, digo, clarifica esos objetivos que usted bien nos está explicando hoy, pero que digo, a veces la gente que por lo general mira los medios de comunicación hegemónicos no tiene mucha noción de quién es Benetton y de cuántas extensiones de tierra se tiene. Digo, yo lo escuchaba a usted atentamente y es la misma vieja historia, vieja, que se repite en casi todo el Gualmapu. Digo, aquí también en Neuquén la historia es la misma, digamos, la corrida de los alambrados, los cambios de apellidos, la persecución y el que nuestro pueblo esté viviendo en lugares que son justamente piedreros, areneros, espacios que no pueden ser productivos y que nos terminan llevando o nos terminan condenando a una pobreza en términos materiales para este sistema capitalista. ¿Cómo ve usted también, digo, entendemos que el apoyo del pueblo no mapuche, por decirlo de alguna manera, ha sido también contundente y eso nos ha sorprendido gratamente? Digo, muchas organizaciones han salido a posicionarse. ¿Cómo usted recibe esto hoy? Bien, obviamente que no se puede recibir mal y habla de un trabajo político profundo igual que se ha ido llevando. Pero nosotros, si bien agradecidos por eso, basamos nuestro trabajo principalmente en nuestra gente, ¿no? Entonces, de mi parte, yo como le decía, me considero militante de dos procesos orgánicos que se van dando en esta parte del territorio mapuche, o de un proceso orgánico que engloba a otros más, y en ese sentido igual debo decirlo, me considero como muchos otros peñi también militantes de la lucha mapuche, nos consideramos actores políticos y sociales, filosóficos, espirituales también, y nos consideramos revolucionarios. En ese sentido igual lamentablemente nosotros no tenemos una propuesta para los que no son mapuches, ¿no? Lo que nosotros tratamos de hacer es incentivar, lo hemos hecho siempre, la discusión política, tanto entre los mapuches como los que no son mapuches, en el resto de los oprimidos. Y siempre le decimos a los que no son mapuches que elaboren su propio proyecto político, su propia propuesta, su propia dinámica para liberarse de las cadenas de opresión, porque todos los oprimidos tienen derecho a liberarse. En ese sentido, igual, si nosotros podemos influir positivamente en ello, está bien, pero lo que más nos interesa es la situación de nuestra gente. Nosotros cuando hablamos, yo en este momento, bueno, grato de hablar con usted también, pero no me interesa lo que digan los medios de comunicación hegemónicos, no me interesa lo que diga el Estado opresor, no me interesa lo que diga la policía, la inteligencia, no, me interesa solamente llegar a usted y a los peñi y Lamien que me estén escuchando en este momento, es decir, yo no le hablo al gringo, no le estoy pidiendo respeto al gringo, no le estoy pidiendo que nos reconozcan derechos, sino que primero, antes que nada, nos tenemos que reconocer entre nosotros como mapuche, como hermanos, como nación que somos, reconocer el poder oculto que todavía tenemos y qué es lo que intentamos reconstruir en las comunidades. Desde que nosotros hemos empezado a hablarnos y a vernos a sí mismos, ha sucedido este fenómeno que usted dice también, porque nosotros, como digo, no nos interesa llevarnos bien o mal con las organizaciones tampoco políticas, sociales ni de derechos humanos que no son mapuche. Tampoco les digo que nos interesa llevarnos mal, pero no estamos preocupados de eso, ¿no? Porque sabemos por sí que la lucha es digna. Entonces la gente eso lo ve igual y eso es lo que lleva a impulsar un motor interno que termina teniendo consecuencias, por lo visto, positivas en la sociedad que no es mapuche, ¿no? Pero sobre todo nosotros creemos que debemos encargarnos de nosotros mismos. Por eso yo sé que ahí alrededor de Junín está lleno de comunidades, bastante parecido acá, y a todos los peñi Lamien, ahí a las ñañas, a
a los viejitos, a los jóvenes, a los niños, eso, seguirle dando este mensaje de aliento y que dejar de pensar si el Estado nos va a respetar o no, porque lamentablemente el Estado es un instrumento del capitalismo, fue creado por el sistema capitalista para controlar gente. Nosotros vivimos una guerra de ocupación, vivimos una guerra de ocupación colonial, muy similar a lo que pasa, bueno, no sé si todos los peñis sabrán y las también, pero yo sé que algunos sí, de lo que sucede en Palestina con los judíos y los palestinos, lo que sucede en el Kurdistán, lo que sucede en el País Vasco, lo que sucedió en Irlanda y lo que sucede en Argelia, en Vietnam, en muchos lugares del mundo, digamos, y eso es lo que sucede con nosotros hace 130 años aquí. Entonces, lo que nosotros entendemos que es momento de dar vuelta a esa tortilla y empezar a mirarnos hacia adentro. Es decir, yo desde aquí de la cárcel asumo la prisión política. De hecho, hasta el juez me reconoció, el juez federal me reconoció el carácter de perseguido y de prisionero político. Generalmente los jueces, ningún estado reconoce presos políticos, pero el juez lo reconoció, el juez federal, el provincial no. Pero digo, en este sentido tiene que ver con esto, ¿no? La convicción que uno tiene de uno mismo. Realmente a nosotros ya no nos interesa, o sea, nosotros le decimos, sí, ustedes nos reconocieron la Constitución en la reforma del 94, reconocen los convenios internacionales, pero no sirve de nada eso. Digamos, si nosotros no somos la fuerza que genera el cambio, ¿de qué sirve que nos reconozcan la preexistencia étnica y cultural, la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano y si no se respetan siquiera como dicen ellos, las tierras que tradicionalmente ocupamos? Es decir, cuando ya se fue la reforma del 94, a partir de ahí sucedieron un montón de desalojos y evidentemente que nunca iban a entregar tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar el destino en nuestras manos, recuperar la tierra con nuestras manos. Nosotros, mire, y esto no importa si lo sabe la inteligencia, del alambre para adentro en ese territorio solamente hay ley mapuche. Ahí, eso digamos que hay dos países. Del alambre para afuera, lamentablemente sigue ocupado por el Estado argentino. Del alambre para adentro, la recuperación, lo único que rige es el ASMAPU, el Normonguel. Digamos, nosotros nos regimos por nuestras autoridades tradicionales, por nuestro mapucheñén. Eso es lo que a nosotros nos interesa que se sepa, que se conozca. Ese es nuestro proyecto político, ¿no? Ley, que hay un sistema de vida que no ha muerto, digamos. Creo que por eso decía que digo, es la primera vez que el Estado o que un juez reconoce que existe un preso político. Es también la primera vez que se le reconoce, como ha pasado con los Lamien allí, el domicilio en el espacio de la recuperación. Por eso digo, entiendo que son grandes antecedentes a los que también imagino que eso es lo que inspira también a muchas organizaciones sociales. La muestra clara también, y digo, estos lazos que vamos generando entre mapuches, que hay justamente una forma de vida, el Normonguén, el Asmapu, el Asmonguén, que no ha muerto, que sigue viva y que está en nosotros y en nuestras comunidades y en nuestras familias. Sí, claro. De hecho, nosotros en el territorio recuperado y en el resto de comunidades donde tenemos presencia igual, porque el movimiento es amplio, digamos, ahí el proceso fue llevado por las comunidades de Cusamen, pero siempre ha sido apoyado por diferentes comunidades de todo el Gualmapu, sobre todo, bueno, más cercano entre Río Negro y Chubut, entre la cordillera y la estepa, y en menor medida por gente de Neuquén, pero que también ha habido. Pero digo, es así más amplio. En todos esos lugares nosotros hacemos el mismo trabajo, o sea, levantarnos a la mañana, hacer nuestro guilipún, hacer nutrán, practicar nuestros pentucún cuando llega gente, guiarnos por el mapuche monguel. Y entonces eso es lo que creo que genera esta convicción. Por eso que los wincas dicen que somos fundamentalistas, no sé cuántas cosas más, y quizás lo seamos, no lo sé, cosa de ellos como no vean, pero nosotros, como le digo, nos interesa eso. Cuando hablamos de reconstrucción del mundo mapuche como el camino a la liberación nacional, hablamos así tal cual se escucha: reconstruir nuestro mundo, reconstruir nuestros rehues, reconstruir los lof, los ayigarrehues, reconstruir los futalmapu, reconstruir todo eso de manera bien práctica, y ahí sentar las bases para un camino de liberación nacional, porque realmente nosotros pensamos en liberarnos como pueblo oprimido, expulsar a las empresas capitalistas, expulsar a las mineras, a las petroleras, resistir a las que vienen, a las que todavía no se han instalado, y las que ya están instaladas, tarde o temprano, ojalá que más temprano que tarde,
expulsarla. Es decir, nosotros no nos conformamos con la idea de convivir con esas empresas destructoras. Y tarde o temprano, como decía, ojalá más temprano que tarde podamos llegar y también a tener un mayor crecimiento en la zona de Neuquén y expulsar a todas esas empresas petroleras que se han instalado, que han generado tanta muerte, que a nosotros nos da tanta tristeza, y es lo que también nos ha generado este ánimo de luchar aquí en la zona, porque también esta zona donde estamos combatiendo es una zona de inversión petrolera y minera, es parte de la cuenca de Ñiriguao, y además hay inversiones o intereses mineros, evitar que ellos se instalen. Pero si ellos se van a instalar, a nosotros no nos importa ir a morir a ese lugar por defender nuestro territorio. Si es necesario resistir a sangre y fuego, lo vamos a hacer porque ya lo hemos demostrado. O sea, entonces ese es el mensaje que nosotros queremos que llegue a nuestra gente allí, porque a nosotros nos da mucha tristeza lo que sucede allí en la provincia de Neuquén, ¿no? Nos da mucha tristeza ver tantos pozos petroleros, lo que ha sucedido con Cachipaín, Painemil, lo que aún hoy sucede, ¿no?, en diferentes comunidades con el tema petrolero, y si bien nos da tristeza toda la opresión en el Gualmapu, es muy triste saber que hay lugares que seguramente nunca más vuelvan a ser lo que fueron, ¿no? El nivel de contaminación, el nivel de destrucción que dejan las empresas, pero también sí es posible expulsar a ese gran monstruo capitalista, y todo depende de la fuerza y de la confianza que tengamos hacia adentro de nuestras comunidades, entre nosotros mismos, como le decía también, cómo nos reconocemos entre nosotros, ¿no? Somos hermanos. O sea, una vez, igual esto lo leí una vez cuando estaba en la cárcel en Chile, anteriormente, leí un autor que se llama Frank Fanon, que escribió un libro que se llama Los Condenados de la Tierra, y el hombre decía, ¿qué es lo que marca un avance de la conciencia? Era psicólogo, él analizaba la revolución argelina de la psicología. Decía, cambia cuando los poetas populares de un pueblo oprimido en un momento le hablan al opresor, como generalmente pasa con las organizaciones igual, ¿no? Le hablan al opresor, por favor respéteme, le dicen, por favor yo también soy una persona, dése cuenta que soy una persona. Bueno, ese es un momento, un nivel. Cuando se profundiza en la conciencia nos damos cuenta de lo siguiente, ya no le hablamos al opresor para que nos reconozca como persona, nos reconocemos nosotros mismos como personas y le hablamos a nuestros hermanos. Y ahí darnos cuenta de eso, ellos nunca nos van a reconocer como personas, ellos nunca nos van a reconocer como iguales, ellos nunca nos van a respetar, sino en la medida que nosotros tengamos la fuerza de reconocernos como lo que somos, o sea, hablarnos entre nosotros, ¿no? Reconstruirnos entre nosotros. ¿Para qué seguirle pidiendo migajas al Estado que siempre va a querer que seamos su mano de obra barata, o sea, mano de obra barata de los estancieros? Y eso, porque nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros primos, siguen siendo empleadas domésticas de los mismos ricos que en el campo nos robaron la tierra, y en la ciudad son los dueños de la ciudad también, le van a limpiar la mugre de la casa, le van a construir las casas, eso es lo que somos, mano de obra barata, esclava. En el campo los que siguen estando somos puesteros, recorredores, alambradores, nosotros le criamos los animales a ellos, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tenemos que dar cuenta y cambiar esa forma de vida, ocupar los espacios, recuperar las tierras que nos han robado y ejercer esto que nosotros le llamamos control territorial. Por eso le decía, nosotros no estamos peleando por ese cuadro de 7x4, sí, y es un avance, un antecedente que logró la lucha de que ellos reconozcan un domicilio ahí, pero nosotros vamos a seguir luchando por echar a Benetton del territorio mapuche, echarlo de todo el territorio mapuche. Benetton no va a tener vida tranquila hasta que se vaya de la tierra y que la devuelva. El Estado ya no va a tener tranquilidad hasta que devuelvan las tierras usurpadas. Mientras nosotros, los revolucionarios mapuches, los huaychafes que renacemos en este lado de la cordillera y en todo el Gualmapu, estemos vivos y tengamos posibilidades de luchar, no los vamos a dejar descansar tranquilos. Queremos que devuelvan las tierras a nuestra gente, y si ellos no son capaces de darse cuenta que tuvieron un tiempo para respetarnos, tuvieron un tiempo para devolvernos lo que nos robaron y no lo hicieron, bueno, problema de ellos. Ahora se van a tener que atender a las consecuencias. Eso es lo que nosotros planteamos. Lei lamien, kumei tami bifiel tami dungu, pero mangele neuentila y tami uli, tami kalel, tami lonko, pero mangele wewain tain rakizwan, wewain tain dungu, tain kuifike kimun lamien. Memoria conta mi puche, memoria conta mi pulamien, pero mangele mai amuain tainzun. Pelei mai tati, chalti mai me mañun tati lamien, cabita pu compu mapuche que che al kutulele fati dumo, y mai 500 inchinta uño, web que la engwe chanmo. Permite tatu veis más que le voy en un tañi pu taqueteyem, taim taqueteyem, calfuku ayen pelon charo ayen left charo ayen fresi ayen guacolda ayen baigorrita ayen.
hom fayengon tati yemai fayengon se mafui winchinta wiño se mai winchinta tefa wiño melainga tain kuivi ke linko ke cheyem wiño veula westu ya tefa wiño westu ya gabaita pu weichave keche pu kuivi ke lonko weichan yem machi weichan yem con tatuveita yemai Pei meu ta inchinta wiño wekulain meten tati anai lamien kabita konta pu keche al kutelel fatimu fei meu tati pu peñi pu lamien al kutunge yemaita al kutunge kuiche yem ni mutrom pu newan ni mutrom ni mapun kusi ni mapun fucha ni mutrom mlenga eula munta al kutunge fatimu kabita fauple yemaita fa tain mapumu tain wal mapumu que fauple anai pu peñi pu lamien no klein cinta waichantu kelu yemai cinta yemai tefa chalti me rome mañen tati lamien femiechi me maita cinta wewain kinyantu yemai Pemangle lamien pemangle wewain peukaya almai peukaya lamien El avispero, información que hace ruido. En el Centro Geográfico de la Nación Mapuche transmite FM Che.